Entonces, supongan que nosotros tenemos un circuito, ¿cierto? En el cual la carga no es lineal. Es decir, ese circuito está alimentando esta fuente está alimentando un circuito que tiene bien sea diodos, ¿cierto? Bien sea BJTs, bien sea SCRs, ¿listo? Algún tipo de elemento que hace que la corriente que sale de la fuente no sea lineal. Supongan que la corriente que sale de la fuente es esta. Esa es la corriente que sale de la fuente. La corriente que sale de la fuente. Entonces, como nosotros necesitamos encontrar el factor de potencia para este tipo de circuitos, ¿sí? Y nosotros estamos diciendo que el factor de potencia depende del ángulo entre el voltaje y la corriente en circuitos lineales, pero en circuitos lineales la corriente no es sinusoidal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que descomponer esta función que no es sinusoidal en una serie de Fourier que nos permite identificar cuál es el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, el cuarto armónico. Ya nosotros hemos hecho ejercicios con esta señal y hemos obtenido que, por ejemplo, esta señal tiene un primer armónico, ¿cierto? ¿Tiene un segundo armónico o no? No. ¿Tiene un tercer armónico? Entonces tendrá un tercer armónico por acá. No tiene cuarto armónico, tendrá un quinto armónico, ¿cierto? Y esas diferentes señales senos, al sumarse, me representan esa señal cuadrada que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, el factor de potencia para circuitos que no son lineales va a depender de dos cosas. Uno, del factor de distorsión que nosotros lo habíamos definido como la relación entre la señal del primer armónico y la total, ¿se acuerdan? Y va a depender del desfase, pero en este caso del desfase no entre la señal de corriente, porque esa señal no es senoidal, sino entre el primer componente de corriente o el primer armónico y el voltaje. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, este es el primer armónico, este es el primer armónico. Entonces vamos a decir nosotros, el factor de potencia, ¿cierto? Para cargas no lineales, no lineales, el factor de potencia, ¿cierto? PF, depende del desplazamiento a ese desplazamiento lo vamos a llamar dPF, factor de desplazamiento, y de la distorsión. Esa distorsión la estamos llamando dF, ¿se acuerdan? Factor de distorsión. Entonces, este desplazamiento va a ser el coseno de un ángulo. A ese ángulo lo vamos a llamar, por ejemplo, phi, ángulo phi, ¿sí? ¿Y quién va a ser phi? Phi es la diferencia, ¿cierto? O el desfase. ¿Entre quién? Entre la corriente, entre el primer armónico de la corriente
y el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como ya el circuito no tiene corriente senoidal, entonces no podemos medir directamente el desplazamiento entre el voltaje y la corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el desplazamiento de fase entre el voltaje y el primer armónico de corriente. Y a eso lo vamos a llamar phi, por ejemplo. ¿Sí? Antes lo estábamos llamando teta, por ejemplo, aquí lo llamamos phi. El desfase entre el primer armónico de la corriente y el voltaje. ¿Listo? Y el coseno de ese ángulo me va a dar el factor de desplazamiento. ¿Y quién es el factor de distorsión? ¿Se acuerdan? ¿Cómo vamos a definir nosotros el factor de distorsión? El valor RMS del primer armónico sobre el valor RMS de la señal. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a trabajar esos conceptos.